Ok, ahora vamos a ver un ejemplo de un MRP. Dice, una unidad de A está compuesta por 2 unidades de B y 3 de C. Cada B está compuesta por una de F, C está hecha de una de D y una de E y 2 de F. Entonces, esta primera parte para construir el árbol estructural. O sea, es una especie de organigrama que se hace sobre los elementos que componen el producto principal. Entonces después nos dice el artículo A, B, C y D tienen esas unidades en inventario disponible. Los artículos A y B y C utilizan la técnica lote por lote para determinar el tamaño de los lotes, mientras que D, E y F requieren múltiplos de 50, 100 y 100 respectivamente para comprarse. Se dice que B tiene un recibo programado de 30 unidades en el periodo 1. O sea, van a llegar 30 en el periodo 1. No existen más recibos programados. Los plazos, o sea, el tiempo de espera desde que se pide hasta que llega el producto, son de un periodo para los artículos A, B y D y de 2 periodos para los artículos C, E y F. Los requerimientos brutos de A son de 20 unidades en el periodo 1, 20 en el 2, 60 en el 6 y 50 en el 8. Nos dice encuentre las expediciones de pedido, o sea, cuándo debemos colocar los pedidos para todos los artículos y elementos que componen el producto. Esto es el MRP. Vamos a ver entonces, a plantearlo. Los datos que nos dieron era para construir este diagrama. Vemos que son los componentes. El número acá nos dice la cantidad de elementos por cada una de lo que depende. Por ejemplo, necesitamos por cada una de A necesitamos 2 de B, por cada una de B necesitamos una de F y así sucesivamente. Ese número nos dice la cantidad de elementos por cada artículo que lo demanda. Entonces, como vemos aquí, los artículos A, B, C y D tienen 20, 50, esas unidades en inventario. Lo ponemos acá para que nos sirva de guía. Y la técnica de lotes, de cómo se va a pedir. De acuerdo a lo que dice el problema, es esto que está acá. Bien, comencemos. Esta plantilla es necesario hacerla para determinar en las 8 semanas tanto los requerimientos brutos, los inventarios que tenemos, los requerimientos netos, que es restando el inventario al requerimiento bruto, y finalmente la colocación del pedido, que es lo que nos interesa realmente de un MRP. Cuándo debemos hacer un pedido de cada uno de los elementos que componen un producto. Bien, vamos a comenzar primero con los datos que ya tenemos, que ya sabemos. Sabemos que nos piden esas cantidades en rojo en esas semanas de ese producto principal de A. Tenemos estos inventarios, 20 unidades de inventarios, de acuerdo a los datos que nos dieron. Igualmente, replicamos todo esto para las demás unidades del artículo. Y vemos que estos datos que ponemos acá son los que ya nos dieron. Acá hago referencia a ellos. El producto B tiene un recibo programado, planeado, o sea, de 30. Los demás no tienen. O sea que ese producto B va a recibir, o viene en camino ya, 30 unidades. Que hay que sumarse al inventario. Bien, comencemos. Ok, comencemos. Vemos que el producto A tiene en la primera semana un requerimiento neto de 0, pero la segunda semana tiene un requerimiento neto de 20, el cual debe pedirse una semana antes. Así hacemos para los demás. El requerimiento bruto de A en la semana 6 de 60 no tiene inventario, requerimiento neto de 60, se pide una semana antes.
al igual que para la semana 8. Pasamos con el artículo B, que nos dice que tiene 2 veces, se necesita por cada uno de A 2 de B. Es decir que aquí, como vamos a requerir 20 de A en esta semana, necesitamos 40 de B. Igualmente acá necesitamos 120 y aquí necesitamos 100. Bien, el primer paso siempre es calcular los requerimientos brutos. Entonces ahora vemos que tenemos inventario de 50 y un recibo planeado de 30. Por lo tanto vamos a tener 80 menos 40. O sea, no tenemos ningún requerimiento, no tenemos que colocar ningún pedido. Entonces nos va a quedar 40 unidades porque tenemos 80 menos 40. Nos va a quedar 40. Esas 40 van a durar hasta que se necesitan en la semana 5. La semana 5 nos piden 120 y nuestro requerimiento neto es de 80. Entonces no nos queda inventario y nuestro requerimiento neto en la semana 7 es de 100, que deben pedirse una semana antes, como dice acá. Con el artículo C, entonces vemos que depende de A. Por cada una de A, 3 de C. Entonces tenemos aquí 20 que se convierten en 60 requerimientos brutos de C, 60 que se convierten en 180, 50 que se convierten en 150. Bien, el inventario es de 60, por lo tanto en la primera semana no hay ningún requerimiento neto. Como no nos queda más inventario, nuestro requerimiento neto sigue siendo igual. Recordando que estos 3 primeros elementos son lote por lote. Estamos pidiendo cantidades exactamente igual que nuestro requerimiento neto. 80, 80, 100, 100. En este caso vamos a pedir 2 semanas antes. 180 nos piden. En la semana 5 la pedimos 2 semanas antes. En la semana 3, al igual que acá. Esta sería nuestra colocación de pedido del producto C. Bien, ahora vamos con el producto D. D depende de C. Tiene inventario 25. Como depende de C y depende una de C, una de D por cada una de C, son 180 y 150. Ese inventario de 25 lo movemos hasta acá porque lo tenemos en la semana 1, pero lo usamos en la semana 3. Lo restamos, nos queda un requerimiento neto de 155. Pero recuerden que el producto D se hace en lotes de 50. Entonces, nuestro requerimiento neto de 155 no podemos pedir exactamente esa misma cantidad, sino en múltiplos de 50. Vamos a pedir 200 unidades. Entonces nos va a quedar 45. Que lo vamos a descontar en la semana 5, que necesitamos hacer un pedido también. Nuestro requerimiento neto es de 105 y pedimos 150 una semana antes, que nos dice acá. Nos va a quedar entonces 150 menos 105, 45. Ahí completamos D. Vamos con E. E depende de C y C tenemos aquí que son esas cantidades. Acá 180, aquí 150. E no tiene inventario, pero hay que tomar en cuenta que es lote por lote, lote de 100. Como no tiene inventario, tenemos el requerimiento neto 180 y se pide en lotes de 100. O sea, se pide 200 unidades. 2 semanas antes nos quedan 20. Esas 20 la llevamos hasta la semana 5 que necesitamos descontarla y nos quedan 130 requerimientos netos y pedimos 200 porque es el múltiplo de 100, recuerden, 2 semanas antes. Y nos quedan ¿cuánto? 70. Bien, ahí terminamos con E. Ahora vamos con F. F depende de 2 elementos, tanto de B como de C. Entonces vamos primero viendo
lo que depende de B, dice una de B, son 80, ponemos 80, 100, ponemos 100. Y lo que depende de C, dos veces, 180, ponemos 360, 150, ponemos 300. Ahí tenemos nuestros requerimientos brutos. No tenemos inventarios y hacemos entonces el pedido de acuerdo a los requerimientos netos. 360, pedimos 2 semanas antes, 400 porque es el múltiplo de 100. ¿Nos queda cuánto? 40. Estos 40 los restamos de los 80 que nos requiere y nos quedan 40 de requerimientos netos. Pedimos 100 y nos quedan ¿cuánto? 60 menos el requerimiento bruto. Tenemos un requerimiento neto de 240 que pedimos 2 semanas antes. ¿Cuánto pedimos? 300. 300 nos va a quedar 60. Nuestro requerimiento neto acá es 40 y vamos a pedir 2 semanas antes ¿cuánto? 100 y nos va a quedar 60. Ahí culminamos el plan MRP. Lo interesante de todo esto es saber que donde está en amarillo es el dato fundamental del MRP. Saber en qué momento tenemos que pedir cada uno de los artículos que componen un producto y en cuántas cantidades debemos pedirlo. Espero hayan entendido. Cualquier pregunta pueden hacerla en el foro de dudas.